Sean todos bienvenidos a la presentación de mi tercer seminario, donde disertaré sobre lo que es la citología del sistema urinario y la citología del sistema digestivo. Quien les habla, Franklin Horacio Lozada Maldonado. Bienvenidos. Demos inicio con la anatomía del sistema urinario. Este está constituido por los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. Los riñones se encargan de filtrar la sangre y producen la orina, que luego es transportada a través de los uréteres hasta la vejiga urinaria. Una vez que la vejiga urinaria está llena, esta es excretada del cuerpo a través de la uretra. Otra de las cosas que debemos de saber es que el sistema urinario se desarrolla a partir del mesodermo intermedio y del endodermo del seno urogenital. Durante este proceso de desarrollo se forman tres sistemas renales. Los pronefros, que son los riñones primitivos, tenemos el mesonefro, que son los riñones intermedios, y tenemos el metanefro, que es el riñón definitivo. Estas partes se desarrollan secuencialmente en dirección cráneo-caudal. Hablemos rápidamente sobre la histología del sistema urinario y comencemos por los riñones. La corteza renal está constituida por nefronas y las nefronas son las unidades funcionales y vitales de los riñones que se encargan de filtrar la sangre y producir la orina. Cada nefrona está formada por un corpúsculo renal, un túbulo proximal, un asa de Henle, un túbulo distal y un túbulo colector. El corpúsculo renal está formado por un glomérulo y una cápsula de Ewing. En este punto, el glomérulo tenemos que saber que es una red de capilares sanguíneos, mientras que la cápsula de Ewing es una copa en forma de saco que rodea el glomérulo. El túbulo proximal es un tubo largo responsable de reabsorber agua, sodio y glucosa de la sangre y se encuentra después de los corpúsculos renales. El asa de Henle es una estructura en forma de U que se encuentra después del túbulo proximal y es el responsable de concentrar la orina, mientras que el túbulo distal es un tubo largo que se encuentra después del asa de Henle y es el responsable de reabsorber más agua y sodio de la sangre. Y finalizamos con lo que es el túbulo colector, que es un tubo que recoge la orina de las nefronas. El túbulo colector es el responsable de concentrar y acidificar la orina. Por su parte, los uréteres están formados por tres capas de tejido, una capa mucosa interna, una capa muscular media y una capa adventicia externa. La capa mucosa está formada por epitelio transicional, que es un tipo de epitelio que puede estirarse, y la capa mucosa también contiene células caliciformes que producen moco. La capa muscular está formada por músculo liso. Tenemos que tener en cuenta que esta es la responsable de transportar la orina desde los riñones hasta la vejiga urinaria. Y la capa adventicia está formada por tejido conectivo. En este caso proporciona soporte y protección a los uréteres. Por otra parte, la vejiga urinaria también está constituida por tres tipos de tejido: la mucosa interna, la muscular media y la adventicia externa. La capa mucosa está formada por epitelio transicional y células caliciformes que producen moco. La muscular media está constituida por músculo liso y es la responsable de almacenar y de expulsar la orina, y la adventicia externa está formada por tejido conectivo que se encarga de darle soporte y protección a la vejiga urinaria. Por su parte, la uretra, que es un tubo que transporta la orina desde la vejiga urinaria hacia el exterior del cuerpo, también está constituida por tres tipos de tejido: la capa mucosa, que está formada por un epitelio, en este caso que puede variar dependiendo del tipo de uretra. Si hablamos de una uretra masculina, está constituida por una uretra prostática que está formada por un epitelio transicional. Tenemos lo que es la uretra membranosa, que está constituida por un epitelio cilíndrico simple, y tenemos la uretra esponjosa, que está constituido por un epitelio pseudoestratificado columnar, mientras que la uretra femenina está constituido por un epitelio pseudoestratificado columnar. La capa muscular está formada por músculo liso. En este caso es la responsable de transportar la orina desde la vejiga urinaria al exterior del cuerpo. Y la capa adventicia está formada por tejido conectivo. En este caso se encarga de proporcionar soporte y protección a la uretra. Ahora hablemos un poco cómo sería la toma de muestra para poder realizar un estudio citológico de una muestra de orina y cómo es su procesamiento dentro de un laboratorio de anatomía patológica.
Existen dos formas para poder tomar este tipo de material biológico y una de ellas es la citología exfoliativa a través de una descamación espontánea, en este caso a través de una orina espontánea, o se pueden realizar descamaciones inducidas por métodos o mecanismos tales como un método de cateterización, una citoscopia postcitoscopio a través de un lavado, a través de un conducto ileal o a través de un cepillado. Y la otra forma para poder tomar este tipo de material biológico es que se haga una toma directamente desde la lesión a través de una punción aspiración con aguja fina, en este caso un PAS vesical. Una vez que este tipo de material biológico es tomado, se traslada a un laboratorio de anatomía patológica que pasa un proceso para su preparación y su posterior análisis a través de un microscopio óptico, y en este caso comienza con un proceso de centrifugación donde se trata de contener o de, en este caso, concentrar la mayor cantidad de población celular del material biológico para poder ser extendido en una lámina portaobjeto. Una vez que se extiende el material biológico en una lámina portaobjeto, se procede a su fijación. Una vez que la muestra es fijada, pasa a lo que es el proceso de coloración a través de una técnica de coloración por hematoxilina eosina. Y una vez que es realizada la técnica de coloración y se monta la lámina portaobjeto, se puede proceder a lo que es el análisis microscópico de este tipo de material biológico. Ahora hablemos un poco sobre esos elementos celulares normales que se pueden encontrar en una muestra de orina. Y tenemos las células uroteliales o células en paraguas, que su citoplasma es abundante y puede ser de aspecto denso o espumoso, y la cromatina es finamente granular. También vamos a poder encontrar células escamosas, pueden desprenderse este tipo de estructuras celulares, pero las que se encuentran presentes en este tipo de material biológico es por contaminación. Estas células pueden verse en forma abundante en pacientes femeninas. Y las células glandulares, que pueden descamarse desde muchos lugares, incluyendo de las glándulas parauretrales y prostáticas. Las células glandulares endocervicales y endometriales pueden observarse, pero la presencia de esta es un poco más infrecuente en este tipo de material biológico. Ahora hablemos un poco sobre esas categorías que nos da el sistema PARIS para poder reportar este tipo de material biológico, y ellas son 7, las cuales tenemos la categoría 1, no diagnóstica o no satisfactoria. Tenemos la categoría 2, que nos habla de negativo para carcinoma urotelial de alto grado. Tenemos categoría 3, células uroteliales atípicas. Tenemos la categoría 4, que nos habla de sospechoso de malignidad, carcinoma urotelial de alto grado. Tenemos la categoría 5, que nos habla de carcinoma urotelial de alto grado. Tenemos la categoría 6, que nos habla de citopatología del tracto urinario superior. Y por último tenemos la categoría número 7, que nos habla de neoplasias malignas no uroteliales y otras lesiones misceláneas. Ahora hablemos sobre los cambios celulares reactivos asociados a algún proceso inflamatorio. Los cambios reactivos son muy comunes en la citología urinaria y pueden ser debido a instrumentación, infección o inflamación, terapias o cálculos. Tenemos que tener en cuenta que las características de las células uroteliales reactivas pueden incluir marcado aumento nuclear y celular, nucleolos prominentes, patrón de cromatina más grosera, multinucleación, el citoplasma se mantiene abundante, grandes placas en panal de abeja, especialmente con instrumentación, y el fondo puede contener sangre, linaza, inflamación o cristales. Y para finalizar esta primera parte de mi disertación, hablemos sobre las características citomorfológicas malignas en una citología urinaria. Estas pueden incluir aumento de la relación núcleo-citoplasma, anisocariosis, hipercromasia nuclear, cambios en la cromatina, nucleolos prominentes y mitosis atípica, donde este término se usa para describir la mitosis que no son normales y que están ocurriendo en este tipo de celularidad. Ahora demos inicio con la disertación sobre la citología del sistema digestivo. El sistema digestivo descompone los alimentos en nutrientes que el cuerpo absorbe. Sus órganos son la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y el ano. Y hay algunas estructuras anexas como las glándulas salivales,
el hígado, el páncreas y la vesícula biliar, que también ayudan en la digestión. A nivel histológico tenemos que tener en cuenta que el aparato digestivo se puede dividir en 4 capas específicas. Tenemos la mucosa delimitando la cavidad, tenemos un epitelio con diferentes características que va desde mono hasta pluriestratificado dependiendo de la zona. O bien puede presentar algunas invaginaciones como vellosidad, mientras que en otros casos la superficie presenta un aspecto más plano. Con relación a la submucosa, tenemos que estar constituida por un tejido conectivo que, dependiendo de la zona del aparato digestivo, tiene unas características u otras. Puede ir desde un tejido laxo hasta un tejido denso. En esta capa tenemos que tener en cuenta que están todas las células típicas del tejido conectivo, así como las fibras típicas, y además estas estructuras también son abundantes los vasos sanguíneos y pueden presentarse tejido nervioso en esta submucosa. Con respecto a la muscular, es una capa relativamente gruesa que en términos generales está constituida por 2 subcapas. Tenemos la capa circular interna con núcleos alargados, en el cual las células se disponen formando una circunferencia en la pared del órgano, y tenemos la capa longitudinal con núcleos redondeados, las cuales las células musculares se disponen con su eje mayor según la longitud del eje mayor del tubo digestivo. Entre estas 2 capas hay otros plexos nerviosos como el plexo de Auerbach. Con relación a la serosa, esta capa de tejido conectivo presenta una gran cantidad de vasos sanguíneos, o se dice que es serosa si está limitada por un mesotelio. La citología del sistema digestivo es una técnica diagnóstica que se utiliza para analizar las células del tracto gastrointestinal. La muestra se puede obtener de diferentes órganos del sistema digestivo, partiendo desde la mucosa oral, el esófago, el estómago, el duodeno, el yeyuno, el ilion, el colon y el recto. La técnica de toma de muestra varía según el órgano en el que se obtiene el material biológico. Si lo hacemos de la mucosa oral, este se puede realizar a través de un raspado o un cepillado de la zona, donde se introduce un cepillo flexible o se introduce una torunda de algodón, donde se hace un raspado y se toma material biológico de carrillo, lengua, paladar y encías, y se realiza el extendido en una lámina portaobjeto. Si se realiza la toma del esófago, se puede realizar a través de un cepillado esofágico, donde se introduce un cepillo flexible a través de la boca hasta el esófago y se gira suavemente hasta recoger células de la mucosa esofágica. Este material se extiende en una lámina portaobjeto y luego se fija. Si la muestra biológica se obtiene del estómago, se puede realizar a través de un lavado gástrico, donde se instala una solución salina en el estómago y luego se aspira para poder recoger células y secreciones, y a través de un cepillado gástrico, donde se introduce un cepillo flexible a través de la boca hasta el estómago y se gira suavemente para poder recoger células de la mucosa gástrica. Si el material biológico se toma de duodeno, yeyuno e ilio, este se realiza a través de una biopsia. Si lo hacemos del duodeno, se realiza una biopsia duodenal, donde se introduce una pequeña pinza a través de un endoscopio hasta el duodeno para poder obtener una pequeña muestra de tejido. Si se realiza de yeyuno e ilio, se puede realizar una biopsia por cápsula endoscópica, donde se ingiere una cápsula con una cámara que toma imágenes del intestino delgado, y se puede hacer una endoscopia con balón, donde se introduce un endoscopio con un balón en la punta hasta el intestino delgado para poder obtener una pequeña muestra de tejido. Este material biológico se pueden realizar improntas del material o raspronta para poder obtener material biológico y extenderlo en una lámina portaobjeto si se desea realizar un diagnóstico inmediato. Si el diagnóstico no se va a realizar de forma inmediata, se pudiese realizar un procesamiento histológico inclusive del material biológico. Si se obtiene la muestra de colon y recto, se puede realizar por una colonoscopia, donde se introduce un endoscopio flexible a través del ano hasta el colon y el recto para poder obtener una pequeña muestra
de tejido, y también se realiza una impronta o una raspronta para poder realizar un extendido de una lámina portaobjeto y poder emitir un diagnóstico citológico. Con respecto a lo que sería la preparación de la muestra, tenemos que tener en cuenta que si la muestra viene a través de un lavado gástrico, esta debe pasar por un proceso de centrifugación, o si viene a través de una punción, como por ejemplo si se realiza una punción de una lesión de páncreas. O si el material biológico fue extendido de forma directa en una lámina portaobjeto, se procede a fijar el material biológico. Una vez que el material biológico está fijado, ya sea por un método directo o un método indirecto de preparación de la misma, se procede a realizar el proceso de coloración del material biológico con la técnica de hematoxilina eosina. Una vez aplicada la técnica de hematoxilina eosina como medio de coloración, se monta el material biológico y se procede a su análisis e interpretación. Tenemos que tener en cuenta que el personal encargado para poder examinar este material biológico lo que percibe es las características citomorfológicas que presenta o que tiene dicho material biológico para poder identificar algún tipo de anomalía o de alteración en dicho material. Un punto importante que debemos de saber es que al momento de realizar el proceso de interpretación citológica de muestras de aparato digestivo, se realiza mediante el mecanismo tradicional descriptivo para su reporte. Sin embargo, hay ciertas porciones de este aparato digestivo que utilizan sistemas de reportes específicos o que puede utilizar un sistema de reporte distinto, como el Oral Cytology, que es utilizado para la cavidad oral y donde describe ciertas categorías específicas para la caracterización de ciertas lesiones presentes en dicha porción. Y tenemos el sistema Bethesda, que en su capítulo 8 nos habla en cómo se debe reportar una citología anal, que es tal cual como que si se estuviese reportando una citología cervical, pero hay una diferencia específica en ella, que es en las neoplasias interepiteliales cervicales presentes en una citología ginecológica. Para una citología anal se conocería como una neoplasia interepitelial anal, en este caso un NIA. En relación a los cambios celulares reactivos en una muestra de citología de aparato digestivo, tenemos que tener en cuenta que son modificaciones en la morfología y función de la célula que se producen como respuesta a una agresión o estímulo no neoplásico. Estos cambios son reversibles y no representan una enfermedad precancerosa o cancerosa. Algunas de las causas pueden ser infecciones. Las infecciones por virus, bacterias, hongos o parásitos pueden provocar cambios reactivos en las células del aparato digestivo. Por inflamación, donde la inflamación crónica o aguda puede causar cambios en el tamaño, forma y núcleo de la célula. Traumatismo, donde los traumatismos físicos o químicos pueden dañar las células y provocar cambios reactivos. O reacciones a algún tipo de medicamento, donde algunos medicamentos pueden causar cambios reactivos en las células del aparato digestivo. Y para finalizar, hablemos un poco sobre las características citomorfológicas presentes en las lesiones malignas del sistema digestivo. Tenemos que tener en cuenta que las lesiones malignas del sistema digestivo presentan una variedad de características citomorfológicas que dependen del tipo de tumor, la ubicación y el grado de diferenciación. Algunas de las características más comunes incluyen atipias, como alteraciones nucleares, aumento del tamaño nuclear, anisocariosis, variación en el tamaño de los núcleos, hipercromasia, aumento de la tinción nuclear, pleomorfismo nuclear, variación en la forma de los núcleos, y figuras mitóticas atípicas, alteraciones citoplasmáticas que hay o presentan aumento de la relación núcleo-citoplasma, eosinofilia, vacuolización o vasofilia, y pérdida de la polaridad celular. En este caso, una desorganización de la orientación normal de las células. Hay proliferación celular, aumento del número de células, aumento de la actividad mitótica, presencia de células en mitosis. Hay patrones de crecimientos anormales, formación de nidos, cordones, papilas o algunas estructuras glandulares desorganizadas. Otras características presentes
que podemos observar síntomas de inflamación como presencia de células inflamatorias como neutrófilos, linfocitos y macrófagos, y vamos a poder observar necrosis, muerte de las células presentes en el tumor, y cambios en la tinción, donde hay alteraciones en la tinción de las células con diferentes colorantes. Aquí les dejo algunas referencias bibliográficas que los pueden ayudar a profundizar más sobre el tema. Muchas gracias por su atención.